En sus Biblias, en el libro de Juan capítulo 11, Juan capítulo 11 y verso 25. Juan 11, verso 25. Vamos a buscar aquí. Y encontramos lo siguiente. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en esta tarde, Señor. Que salgamos de este lugar con la seguridad que tú has hablado a nuestros corazones de una manera especial y poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cómo? Vivirá. O sea, es tan profundo esta exclamación que vale la pena dedicar unos minutos para entender qué significa la resurrección. Si es necesaria la resurrección, es porque anteriormente hubo muerte. Porque los muertos, nadie que está vivo necesita resucitar. O sea, si es innecesaria la resurrección, es porque hubo muerte anteriormente. Y la muerte empezó tempranamente en el Edén por causa del pecado. Encontramos que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y pecaron. Y la muerte entonces entró al mundo por causa del pecado. La muerte entra al mundo por causa del pecado. No era el deseo de Dios que el hombre muriera. No era el deseo de Dios que el hombre sufriera, que el hombre se enfermara, que el hombre viviera una vida como ha vivido por causa del pecado, donde los hombres en pecado han echado a perder el planeta, la historia, las relaciones humanas, las relaciones del hombre con Dios, la familia, los matrimonios, los vecinos. Es horrible. Guerras y guerras son las causas de la muerte, porque la muerte trae corrupción, trae destrucción. No hay nada bueno en la muerte. Pero no era el deseo de Dios, pero Dios hizo a un hombre libre, le dio libre albedrío, libertad al hombre de elegir el camino, y el hombre eligió el camino de la muerte. Dios le dijo: no comas del árbol, porque el día que comes de todos los árboles, aquí hay millones de árboles que te van a alimentar, es sabroso, delicioso, pero de este no vayas a probar, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces la muerte empezó tempranamente con la creación en el Edén. Tempranamente el hombre comió del árbol que no, Dios le dijo que no comiera, porque iba a morir, y murió y salió del Edén, fue expulsado, rompió su relación con Dios. Y la historia es testigo de la desgracia humana que trae el pecado, porque el pecado es muerte. Pero quisiéramos primero hablar de la muerte y después hablar de la resurrección. Pero no se puede hablar de resurrección si no se entiende que hace falta resucitar, porque hay una muerte que hay que resolver, ¿verdad? Y encontramos dos tipos de muerte que yo quiero que tú entiendas. Y una es la muerte espiritual. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, dice: por cuanto como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, encontramos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia enseña que los hombres, que el pecado es algo que el hombre hereda desde Adán. Quiere decir que todos los seres humanos nacemos como en pecado.
Todos nacemos pecadores. ¿Ok? Todos. Lo cual significa que esa muerte espiritual, porque el pecado trae que el hombre rompe su relación con Dios y la parte espiritual del hombre está afectada, está muerta, está desnaturalizada, porque ya no tiene la presencia de Dios en su corazón. Lo cual, todos nacemos pecadores. Por lo tanto, podemos entender que todos los bebés que nacen, incluyendo nosotros como éramos bebés, nacimos vivos biológicamente, pero nacimos muertos espiritualmente. Todos los bebés nacen muertos espiritualmente y nacen vivos biológicamente. Entonces, esto es la muerte espiritual por causa del pecado. Pero también existe la muerte física, o sea, es el otro tipo de muerte. O sea, que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos no murieron al momento, ¿verdad? No murieron al momento físicamente por comer del fruto prohibido, ¿verdad? Sino duraron muchos años, cientos de años duraron y un día murieron biológicamente. Quiere decir, esta es la muerte física. La Biblia enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice: de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que el juicio. O sea que, para entender, los hombres mueren biológicamente, materialmente, orgánicamente una sola vez. Bien, mueren y después el juicio. Pero espiritualmente nacimos muertos. Todos nacimos muertos espiritualmente, porque heredamos el pecado de Adán. Y de la misma manera, como dice el libro de Romanos, capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios no descansó. Dios no descansó durante toda la creación. Él fue preparando un plan precioso, y era el nacimiento de Cristo, que es la única persona que iba a ir en la cruz por la paga de nuestros pecados. ¿Okay? El asunto es que la paga del pecado es muerte. El Tribunal Supremo Divino exige una condena eterna para el pecado. Una condena eterna para el pecado. Y Dios no puede relacionarse plenamente con el hombre siempre que exista esa condena eterna. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que en Él crea, ¿verdad?, mantengamos vida eterna. Él envió a Cristo para saldar esa condena que existe en el cielo. Una condena cierta que se llama muerte por causa del pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, que esta semana se habló de la cruz, Él decía: consumado es. Amén. Él llevó todos los pecados del mundo entero, de todos los seres humanos que han existido e existirán. Él llevó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Y ahora nosotros tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Tenemos acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, ¿verdad? Porque el pecado crea una barrera entre el hombre y Dios. Entonces, Cristo dice: consumado es, y ahora Dios dice: amén. Amén. Pero el amén de Dios no es en la cruz. El amén de Dios está en la resurrección. Porque Dios no terminó el proyecto en la cruz. En la cruz, su Hijo pagó por todos los pecados. Él pagó la sentencia que tú y yo teníamos que pagar, que es la muerte eterna, ¿verdad? En la eternidad. Pero ahora no se quedó en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Y es como que dice: ahora sí, ahora amén. Por lo tanto, el énfasis, no solamente el énfasis del Evangelio es
en el perdón. No es solamente el perdón, el énfasis del Evangelio. Por ejemplo, el pueblo de Israel todos los años, por medio de los sacrificios, llevaban los sacrificios al altar y eran perdonados. Pero ellos regresaban a sus casas, pero no eran salvados. Quiere decir que después al otro año tenían que ir nuevamente a ofrecer sacrificios para recibir nuevamente el perdón. Eran perdonados, pero no eran salvados. Entonces, el énfasis en el Evangelio no se queda solamente en el Viernes Santo, en la cruz, en el perdón, sino el énfasis es en la resurrección. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación, y vana sería ¿qué? Nuestra fe. Entonces, vamos a hablar acerca de la resurrección. Y vamos a ver la resurrección de dos maneras: resurrección física y resurrección espiritual. O sea, de la misma manera que hay muerte física, ¿verdad? Biológica, y hay muerte espiritual por causa del pecado, también hay resurrección física, biológica, y hay también resurrección ¿qué? Espiritual. Y vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 5, conmigo, y vamos a leer a partir del verso número 24. Vamos a hablar entonces de la resurrección espiritual. Como nacimos muertos espiritualmente, el pecado ha desbaratado la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y parecemos zombies. Pero los seres humanos son, sin Cristo en el corazón, son como los zombies de la película. Son cadáveres tratando de amarse, pero no pueden amarse, tratando de llevarse bien, pero no pueden llevarse bien, tratando de cuidarse y no pueden cuidarse, y lo que se están es matando. ¿Vieron? Entonces vamos a hablar de la muerte, ¿qué? De la resurrección espiritual. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, con atención, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que la oyeren vivirán. Estos dos versos se refieren a la resurrección espiritual. Dios organizó un plan durante toda la historia. Envió profetas en el Antiguo Testamento, jueces, el libro de Moisés, Pentateuco, los profetas, durante todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Envió a Cristo a morir en la cruz. Amén. Y en el Nuevo Testamento, todos los discípulos, los apóstoles, Él envió su palabra. Por eso dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida ¿qué? Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que ha resucitado. El que oye la palabra. Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al que creyere será salvo. El que oye la palabra. Dice: de cierto os digo, viene hora, y ahora es cuando los muertos en pecado, esto se refiere a los que están muertos espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren ¿qué? Vivirán. El primer texto que leímos, que decía, Juan decía, Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, Dios usó durante siglos su palabra, la Biblia, para explicarnos, ¿verdad?, este proyecto de resurrección. Y todo el que cree en Cristo, acepta a Cristo en su corazón, después obedece a Cristo, nace de nuevo, ¿verdad? Entonces tiene vida eterna. Y pasamos ¿qué? De muerte a vida, resucitamos. Una persona cuando se convierte al Evangelio, lo primero que escucha es un mensaje, es la palabra. Después esa persona nace de nuevo, restaura su relación con Dios. El Espíritu Santo entra en su corazón,
Ya esa persona no está muerta, está viva, ha resucitado espiritualmente. Y eso es lo que lo capacita para tener una conducta apropiada uno con nosotros. Número uno, la persona con Dios restaura su relación con Dios. Después restaura su relación con el vecino, con el prójimo, con la familia, uno con nosotros. Amén. Y empezamos entonces a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, es necesario creer en Jesús, es necesario escuchar la palabra de Dios para alcanzar. Y dice, vendrá hora cuando los muertos oirán la voz de Dios. Okay. Ahora, esa primera resurrección, si alguien quiere apuntar, es voluntaria. Es voluntaria, no es obligatoria. No es obligatoria, es voluntaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque tú eres libre, aceptar o no, ¿verdad?, a Cristo en tu corazón. Y esa primera resurrección, que es la resurrección espiritual, que es voluntaria, está enmarcada desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el periodo que se llama el periodo de gracia. Es el periodo de gracia, donde nosotros como iglesia estamos predicando el Evangelio, y los que acepten y quieren dejar de vivir esa vida de cadáveres andantes en el mundo, lleno de contradicciones y relaciones polarizadas uno con nosotros, y acepten el Evangelio, vendrán a resurrección de vida y vida eterna. Eso es vida eterna. Quiere decir que es voluntaria porque las personas eligen aceptar, escuchar o no aceptar o no escuchar. El Señor decía, pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Tú escoges, tú eliges. Bien, entonces encontramos que en Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, a los que aceptaron Cristo, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos que hijos de Dios. Así que mira qué interesante esta resurrección que es espiritual, es una oferta, la oferta está en pie. Todo el que cree, todo el que recibe, todo el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, va a pasar de muerte a vida. Ahora, también existe una resurrección física, ¿sí o no? O sea, ¿o tú crees que las personas cuando mueren ya se quedan en el pulpito y ya no van a existir más? No. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ha muerto de la persona es el cuerpo. Es el cuerpo que está formado por moléculas, por química, por proteínas, etc. Es el cuerpo lo que muere. Y se hace polvo. Pero el alma que tiene la persona no muere, es eterna. El alma, los sentimientos, pensamientos, la personalidad, la conciencia, eso no muere. El espíritu de la persona no muere, es eterno. Pero sí mueren biológicamente los cuerpos de las personas. Todos tenemos que morir. Como dice la Biblia, la muerte física, como dijimos ahorita en el libro de Hebreos, capítulo 9, 27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene ¿qué? El juicio. Ahora, existe una resurrección entonces también física. Ahora, la resurrección física, vamos a ver en este mismo libro de Juan, capítulo 5, vamos a leer el verso 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Esto era en la resurrección física del cuerpo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Vieron? Quiere decir que va a venir un día, que es el día de juicio final, que es el último día, donde todos los que están en los sepulcros, el cuerpo físico, biológico, orgánico, va a resucitar. Pero pastor, si era un polvito, no importa que sea un polvito, Dios va a hacer un cuerpo. Dios va a resucitarlo con un cuerpo a todas las personas. Y a diferencia de la resurrección espiritual, ¿se acuerdan? Espiritual, que dijimos que era voluntaria, la resurrección física es obligatoria. Esta sí no es voluntaria. La espiritual es voluntaria. Si tú quieres,
aceptar a Cristo, tú quieres resucitar, es voluntario, tú acéptalo. Pero la resurrección física o biológica es obligatoria. Todos van a resucitar, los cristianos y los no cristianos, los buenos y los malos. Pero unos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este asunto? Quisiera explicar algo sencillito, no sé si voy muy rápido, pero cuando las personas en el Antiguo Testamento, cuando las personas antes de Cristo, el Antiguo Testamento, morían, iban todos al Seol, el sol queda en la tierra, posiblemente bien en un lugar, no se sabe, bien profundo, en el Seol, todos los muertos iban al Seol. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Sí. El rico era de los malos, porque no aceptaba la palabra, ¿verdad? El rico estaba en su esplendor económico y material, pero muerto espiritualmente. Pero Lázaro tenía vida espiritual. Y cuando mueren el rico y Lázaro, dicen que el rico todo va para el Seol. Pero es que el Seol, en el mismo Seol, tiene dos compartimientos. En el Seol está el seno de Abraham, ¿verdad? Y estaba el Hades. Entonces, el rico va para el Hades, al infierno. Y el Lázaro, que era pobre, no tenía dinero, pero tenía vida espiritual, ¿va para dónde? Para el seno de Abraham. Y en algún momento no te diste cuenta que el rico ahí en el infierno te estaba quemando y le decía a Abraham, por favor, tú puedes contar a mi familia de abajo que se arrepientan de sus pecados, porque mira, esto está, el infierno no es bueno. ¿Y qué le dijo a Abraham? No, porque él quería que enviara un ángel del cielo a avisarle a su familia. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Se dieron cuenta? Óiganlo. Quiere decir a la Biblia, esa era la Biblia del Antiguo Testamento. Los Pentateucos, los 5 libros de Moisés y el resto de los profetas. Como diciendo, a la Biblia tiene, que escuchen. Todo tiene que ver con creer la palabra, mis hermanos, ¿entienden? Hasta en esa palabra lo enseña. Es creer la palabra, óiganlo. Yo no voy a enviar un ángel, porque a lo mejor envío un ángel y lo que le da un infarto a la gente se asusta cuando ve al ángel. No. Yo tengo la Biblia allá abajo en la tierra, óiganlo. Entonces, Antiguo Testamento, el seno de Abraham, el Seol tiene el Hades, el infierno, y tiene el seno de Abraham, donde van los fieles. En el seno de Abraham fueron todos, ahí en el seno de Abraham, allá están todos los padres, los profetas, todos aquellos del Antiguo Testamento que fueron fieles a Dios. Que a pesar de Cristo, no haber nacido todavía, pero eran fieles a la palabra. ¿Qué palabra tenían ellos? Tenían los libros de Moisés y los profetas. Todos los que fueron fieles a la palabra, hoy en día están ¿dónde? En el seno de Abraham, esperando. Por eso que cuando Cristo resucitó en la cruz, dice la Biblia que descendió hasta la parte más baja de la tierra. Y descendió para hacer contacto con todos estos fieles hijos de Dios que están en el seno de Abraham, y para testificar también ante el mundo antidiluviano. No es que le predicó al mundo antidiluviano, porque ya Noé le predicó al mundo antidiluviano y no se arrepintieron, pero fue para proclamar su victoria y sobre todo para rescatar, para presentarse a los fieles del Antiguo Testamento que están en el seno de Abraham como Lázaro. Ahora, Antiguo Testamento. Cuando una persona se muere ahora, nació Jesús y resucitó en la época de ahora, Antiguo Testamento, la época de la gracia. Todo el que se muere, que es impío, que no aceptó a Cristo en su corazón, que no es cristiano, que no es hijo de Dios, porque no quiere andar en santidad, y quiere decir mintiendo, robando, teniendo tres maridos al mismo tiempo, toda esa cosa. Tú sabes, ¿no? Así, matando gente, violando. Todo el que se muere en esta época de la gracia, también va ¿para dónde? Para el Seol. La diferencia es que el único departamento que está activo ahora en el Seol es el Hades, es el infierno.
Pero los cristianos que mueren ahora ya no van para el seno de Abraham. No hace falta. Van directamente para el cielo con Cristo. Aleluya. Está reinando con Cristo. Está reinando con Cristo. Ahora, ¿por dónde estamos? En la resurrección, ¿verdad? Entonces, va a haber una resurrección física cuando Cristo venga. Va a resucitar todo el mundo. Ahora voy a hablar de esta época, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta época? Todo el que está en el infierno, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a resucitar. Dice mi Biblia, y vendrá ahora cuando todos los muertos irán la voz, van a salir a resurrección, uno de vida y otro de condenación. Todos los impíos, todos los que no son hijos de Dios, auténticos, por supuesto, verdaderos, por supuesto, que están en el infierno, cuando venga Jesús en su juicio, trompetas van a sonar, van a resucitar con un cuerpo que orgánico, material, como el mismo cuerpo que tenemos ahora, con ese mismo cuerpo. Y los cristianos también vamos a ser transformados, pero nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo angelical. Voy a explicar entonces, número uno, los que no son hijos de Dios, o sea, van a resucitar con un cuerpo orgánico, natural, y van a ser sometidos al juicio. Y el juicio es que la eternidad, lamentablemente, van a pasar la eternidad en el infierno con los demonios, el diablo eternamente. Y no es que Dios no ame al pecador. Dios da mucha oportunidad para que la gente se arrepiente. El problema es que Dios dice la Biblia que Dios de vivo, no de muerto, ¿verdad? Y es difícil, Él no puede relacionarse con el pecado. Y Él dio lo que tú y yo nunca vimos dar. Dio a su propio Hijo para morir por todos nosotros. Cristo ahí en la cruz fue machacado, dañado, lacerado, sufrió. Cristo llevó en la cruz la paga de todos los pecados de la humanidad. Y Dios, cuando Jesús decía, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no desamparó a Jesús porque no la amaba. Es que Dios no puede estar con el pecado. Quizás pudiéramos interpretar esa frase, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Pudiéramos interpretarla así, eso es una interpretación mía, ¿no? No sé, oh Dios mío, ¿cómo es posible que el mundo entero que te ha estado pisoteando durante años y te ha estado maltratando y te ha estado rechazando, tú no lo has abandonado? Y a mí tu Hijo me has abandonado. Pero es precisamente por amor a nosotros es que Dios abandonó a su Hijo. Concluyendo esta parte de la resurrección espiritual, el impío no tiene excusa. ¿Cuántas veces, años se le ha predicado, se le ha enseñado, se le ha dicho, verdad? Pero la gente está decidida. El pecado hace que a Dios le cuesta mucho trabajo en bendecir al hombre, porque el hombre se ha empeñado en autodestruirse a sí mismo. El hombre está empeñado en destruirse a sí mismo, destruir a los que están alrededor, destruirse uno contra los otros. Pero Dios continúa amándonos, ¿verdad? Y continúa hablándonos. Recuérdense, tenemos que escuchar la palabra, creer y abrir nuestro corazón a Él. Entonces, vamos a ver entonces, ya saben cómo resucitan los impíos, ¿verdad? Con un cuerpo material normal, y después el juicio. Quiero decirles, mis hermanos, cuando la persona muere, para que tengan claro, se acabó la gracia. El periodo de gracia, ¿no? De predicación, de escuchar palabras, el periodo de arrepentimiento, de tú arrepentirte. Si tú no te arrepientes, tú no puedes recibir el Espíritu Santo en tu corazón. El periodo es primera venida de Cristo y segunda de venida. Cuando la persona muere y es enterrado, se acabó toda oportunidad. El día de juicio es como una reunión de rendición de cuentas, donde van a decir, tú hiciste esto, tú no quisiste arrepentirte, entonces la eternidad
va a definirse para la persona ese día, pero ese día no hay posibilidad de arrepentimiento. El rico ya no podía arrepentirse, aunque el rico estaba arrepentido de alguna manera, como diciendo, este infierno está quemando, esto no quisiera vivir aquí, yo no quisiera que mi familia pasara por eso, pero es que ya se le acabó el plazo de oportunidad. Entonces, vamos a hablar entonces cómo vamos a resucitar nosotros los cristianos. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si lo pueden buscar, por favor. Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Encontramos. Y esto se refiere a la resurrección de los cristianos, de la iglesia, de los hijos de Dios. Aquellos que creyeron, aquellos que recibieron la palabra, aquellos que se convirtieron, aquellos que se arrepintieron. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los cristianos, la iglesia. Este texto se habla de la iglesia, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, cuando la Biblia habla de dormir, no se habla que tú estás durmiendo como tú duermes ahora, ¿no? Este dormir se refiere al cuerpo. El cuerpo está dormido. Quiere decir, el cuerpo de la persona, ya sea bombito o ya no sea bombito, está dormido. Está dormido. Quiere decir, está inactivo. Y él le dice a la iglesia: no te pongas triste pensando en los cristianos que murieron hace años, hace siglos, o que murieron hace 3 días. No te pongas triste por ello. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que decir, que vivimos, o sea, los cristianos que estarán vivos ese día cuando venga Cristo, los que están vivos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo va a suceder? Está diciendo que cuando Cristo venga en su segunda venida, todo el mundo va a resucitar, cristiano y no cristiano, sean pompitos o no sean pompitos, todo el mundo va a resucitar. ¿Ok? Pero el cristiano que va a resucitar de la tumba no va a resucitar con un cuerpo biológico natural como el de nosotros. El cuerpo de nosotros es un cuerpo humano que se enferma, se corrompe, se daña, ¿verdad? El cristiano va a resucitar con un cuerpo parecido así, a ti mismo así, pero un cuerpo que es glorificado, con el mismo cuerpo que resucitó Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11: y si el Espíritu que resucitó de los muertos vive en vuestros corazones, ese mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo en su corazón, o que lo tuvieron porque ya murieron, están durmiendo, están en la tumba, pero tenían el Espíritu en su corazón. Acuérdense que el alma de las personas no muere. Quiere decir que esos cristianos, su alma está viva, está en el cielo, está con Cristo y tienen el Espíritu Santo. Y los cristianos que estaremos vivos en ese momento, cuando venga Cristo en su segunda venida, tenemos el Espíritu Santo. Ambos vamos a resucitar. Primero los que están en los sepulcros, primero los muertos van a resucitar, y después nosotros. Por eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y todos nosotros, junto con los cristianos que han muerto durante tantos años, vamos a resucitar nuestros cuerpos, porque estamos hablando de la resurrección del cuerpo, porque ya la resurrección del Espíritu ya la tenemos. Entonces, nuestros cuerpos van a resucitar como mismo resucitó Cristo, con un cuerpo que es glorificado, angelical. Fíjate que Jesús podía ¿qué? Atravesar ¿qué? Las paredes, ¿verdad? Pero podía comer también, y podía abrazar a la gente, y la gente podía tocarlo. Y lo podían ver. Y lo podían ver, correcto.
Entonces, entendemos ahora que son un cuerpo transformado para ser arrebatado. Lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo o en el final de la historia es que las personas que resucitaron con cuerpos biológicos normales, que son los impíos, los que no creyeron en Cristo, van a quedarse aquí en la tierra unos segundos. Los cristianos resucitan un cuerpo angelical y entonces dice la Biblia que vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor a los cielos. Vamos a ser arrebatados con los cielos. Con un cuerpo natural tú puedes irte para el cielo, arrebatarte. ¿Tú puedes volar para el cielo? No. Entonces la iglesia que va a ser arrebatada, los hijos de Dios, no, aunque no estén en el culto, no tienen que estar en el culto, en el edificio, van a ser ¿qué? Arrebatados. Y dice la Biblia que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué va a pasar entonces con los que resucitaron que eran impíos? Pues van a quedarse prácticamente como no pueden ser arrebatados. Van a recibir las consecuencias de toda la destrucción y todo el fuego y la carga nuclear con que el planeta entero va a destruirse. Porque dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 verso del día en adelante, que la tierra y el cielo pasarán con grande estruendo y todos los elementos que hay en ella serán quemados y deshechos. Pero dice que Dios va a hacer que un cielo nuevo y una tierra nueva. El problema es que Dios va a hacer un cuerpo nuevo para nosotros, que no se va a enfermar, que no vas a morirte nunca más, vas a vivir eternamente y Él va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Porque esta está echada a perder. Además, el hombre va a echar a perder un poquito más porque cuando hablamos de las últimas guerras que va a tener la humanidad, va a ser guerras nucleares que va a ser un desastre. Por eso el Señor vendrá y destruirá lo que están destruyendo, ¿qué? La tierra. Entonces encontramos que en 1 Corintios 15, 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, no todos os miremos. Quiere decir que hay personas que cuando venga Cristo van a estar vivas y no van a morir, quiere decir en el sepulcro, 2000 quiere decir no van a ser enterrados, van a estar vivas, no todos os miremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se le tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, mis hermanos, que es tremendo todas estas cosas que van a acontecer, pero qué bueno entender, ¿verdad?, que esta resurrección espiritual, que es lo que restaura realmente tu relación con Dios, tu relación con los demás, que te hace ser un cristiano auténtico, ¿verdad? Es voluntaria y hay que tener cuidado con eso, porque no es obligatoria. Pero la resurrección física sí es obligatoria. Todos un día vamos a tener que estar delante del juicio final, delante de Cristo, y Él va a decir: por cuanto tú hiciste tal cosa, por cuanto te comportaste así, por cuanto no me escuchaste, no me recibiste. Entonces, resumiendo, hay dos muertes, una física y una espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente, gracias a Dios por Cristo, ¿verdad?, que murió por nosotros y nos trae esa vida. Dice: yo he venido para que tengan vida y vida eterna, y nos da una vida eterna. Y también hay dos resurrecciones, una física y una resurrección espiritual. Resurrección espiritual que está aconteciendo desde la primera venida hasta el último día de la historia. Entonces, aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos ese espacio, ese compás de oportunidad para ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Para poder salir de esta vida de pecado, ¿verdad?
y vivir una vida llena de la gloria de Dios, ¿verdad? Lleno de bendición. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, ¿verdad? Y podamos aprovechar lo que hizo Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Solamente Él quita el pecado del mundo. Podamos entonces recibirlos, y la resurrección es una evidencia que la justicia de Dios fue satisfecha frente a la paz del pecado del hombre por Cristo. Es el amén de Dios. Es el amén de Dios. En la cruz somos ¿qué? Perdonados nuestros pecados. Perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Justificado. Ahora llegamos a la cruz con un corazón de arrepentimiento, recibimos el Espíritu Santo y entonces experimentamos la resurrección de nuestro espíritu. Dice la Biblia que la segunda muerte no nos tocará a los cristianos. La segunda muerte se refiere a la muerte eterna, porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna. Los que no tienen a Cristo en su corazón tienen ¿qué? Muerte eterna. Cuando llegue ese momento es una muerte eterna. Es lo que le pasó al rico en el infierno. Entonces, gracias a Dios por su resurrección. Gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Y permite que podamos estar gozosos, ¿verdad? Porque un día se van a acabar los dolores, las luchas, el sufrimiento, las enfermedades, ¿verdad? Pero necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra, vivir en santidad, ¿verdad? Ser cristianos comprometidos con Él, amén, y creerle a Dios. Yo tengo un libro que se llama así, Creerle a Dios, ¿verdad? Creerle a Dios a la manera que Él quiere que le creamos, no a nuestra manera. Claramente muchas veces los cristianos creen a su manera o a su conveniencia, así. El mundo está lleno de creyentes, todo el mundo cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen también. ¿Entienden? Así que creer en Dios no me asusta mucho, hasta los diablos creen en Dios. Porque el diablo sí lo ha visto, creen más que tú que yo. El asunto es creerle a Dios. Creerle a Dios es hacer su voluntad, ver su palabra, comprometerte con Dios, ¿verdad? Vivir en un compromiso, en santidad. Ver en la Biblia los gustos y los disgustos, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta, cuál es su propósito, su plan. Eso es creerle a Dios. Y cuando andamos así, ¿qué es lo que dice para terminar? Leyendo el verso que leímos al principio, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirás. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias por tu sangre, Señor. Y gracias también porque tú resucitaste. Y ahora nosotros también hemos resucitado. Hemos pasado de muerte a vida. Gracias por la vida eterna que tú has regalado a tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.